Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la práctica pedagógica 4 de sexto semestre de licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad Antonio José Camacho. Mi nombre es Johnny Ramos y bueno, vamos a hablar acerca de el lugar de práctica, cuál fue el grupo de práctica, las expectativas versus las realidades que se tuvieron en las prácticas, la reflexión de mi quehacer y la reflexión de la asignatura. Posteriormente vamos a ver un macrociclo y unas sesiones de entrenamiento que se plantearon pues para esta práctica. En primer lugar, pues el lugar donde hice la práctica es la Liga Vallecaucana de Taekwondo. La hice con la categoría mayores. Ellos entrenan en el Coliseo del Pueblo. Y bueno, tienen todos los recursos, ya que pues tienen un gran apoyo de parte de la liga, del gobierno. Entonces pues cuentan con muy buena implementación, tienen un gimnasio propio, petos y cascos electrónicos pues para que son de la disciplina deportiva, tienen balones medicinales, bozú, paletas, protecciones, camilla, roller, computador, televisor, todo esto lo usan para los entrenamientos. El equipo de trabajo allí en Taekwondo, el cuerpo técnico, digámoslo así, está compuesto por 3 entrenadores, un preparador físico, un médico deportólogo, 2 fisioterapeutas y 2 psicólogas. Bueno, el grupo de práctica o los deportistas pues que estoy observando en este proceso fueron 10 deportistas, entre ellos 6 hombres y 4 mujeres, de edades que oscilaban entre los 18 y 27 años. De esos 10 deportistas, 8 son medallistas a nivel nacional y 2 a nivel internacional. Ahí estamos viendo las 2 fotos. El de arriba se llama Miguel Ángel Trejos, campeón panamericano, medalla de oro panamericana, y la de abajo se llama Gloria Mosquera, que fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Las personas que hacían parte pues de este equipo no eran todos de la ciudad de Cali, era la selección Valle, entonces ellos van y observan deportistas en todas las ciudades, municipios del Valle. Entonces habían deportistas de aquí de Cali, otros de Tuluá, otros de la Unión Valle, de Buenaventura. Y todos estos deportistas reciben apoyo económico de la liga y de Coldeportes. Bueno, 8 de ellos reciben apoyo de la liga y 2 de ellos reciben el apoyo de la liga, además de Coldeportes, que son Miguel Ángel y Gloria, porque son selección Colombia ambos. En su mayoría de estos deportistas también están estudiando en la universidad y la universidad se las paga la liga. ¿Cuáles eran mis expectativas pues para el inicio de estas prácticas? Yo quería que mi práctica fuera en alto rendimiento. Me parecía importante poder tener esta experiencia de cómo se entrenaba en el alto rendimiento. Sabía que por ser alto rendimiento pues iba a tener un poco acercamiento a los entrenadores. Iba con toda la intención pues de hacer una observación participante en cada entrenamiento, llevar un registro pues de todo lo que veía, preguntar. Sabía que por ser deportistas de alto rendimiento y que estaban preparándose para los Juegos Nacionales, que es pues el evento más importante para ellos, pues iba a tener poco contacto con los deportistas, poco los iba a poder de pronto intervenir. Quería o anhelaba pues tener bastante aprendizaje en cuanto a la planificación del entrenamiento de alto rendimiento, todo lo que tiene que ver con el macrociclo, los mesociclos, modelo ATR, microciclos de entrenamiento, sesiones de entrenamiento, todo eso quería como preguntar mucho, indagar, aprender mucho de esto. Y también quería aprender la disciplina deportiva, ¿no? Porque el taekwondo para mí es una disciplina deportiva totalmente desconocida hasta ese momento. ¿Cuáles fueron las realidades a las que me vi enfrentado? Tenía la expectativa de que fuera un alto rendimiento y así fue. Poco acercamiento a los entrenadores para
mi sorpresa, pues pude tener un acercamiento con ellos bastante cercano o bastante importante. De hecho, incluso llegó un momento en que pude opinar, pues desde mi experiencia como deportista pude tener esa posibilidad de opinar acerca de lo que es el deporte de alto rendimiento. Quería hacer una observación participante y así fue. Eso del poco contacto con los deportistas también fue una realidad, pues ellos estaban preparándose para los Juegos Nacionales y por mi ignorancia en la disciplina, pues de pronto no era prudente que yo entrara a hacer alguna intervención. Sin embargo, en cuanto al aprendizaje de la planificación del entrenamiento, fue algo muy significativo para mí porque afortunadamente todas las dudas que tenía, todas las inquietudes me fueron resueltas. Los dos entrenadores que estaban allí siempre estaban muy dispuestos pues como a enseñarme, a explicarme todo por qué se manejaba de esa manera, por qué se hacían las cosas de una manera u otra, y fue bastante significativo mi aprendizaje allí. Y bueno, y el aprendizaje por la disciplina, pues conocí mucho de su técnica, de su reglamentación, de la táctica también. Y no solamente fue aprendizaje, sino que pues fue algo para mí que empezó a gustarme, ¿no? La disciplina me empezó a gustar mucho. Sobre mi quehacer, tengo que decir que pues lo puedo dividir en cuatro partes. La primera de ellas, yo siempre que llegaba empezaba a hacer una observación de todo lo que se hacía allí en el calentamiento, en la fase central, en la fase final, qué ejercicios se hacían, por qué se hacían ese tipo de ejercicios, cuáles eran las técnicas. Empecé a hacer una observación de eso y a hacer un registro de campo de todo lo que veía, de todo lo que se podía hacer en esa sesión de entrenamiento. En la tercera parte ya entonces empezaba a preguntar: ¿y esto por qué se hace? ¿Esto por qué no? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo acá? Empecé a hacer una indagación completa de lo que veía en la sesión de entrenamiento, y como les decía antes, pues encontraba respuestas de parte de los entrenadores que despejaban todas mis dudas. Y cuarto, también como lo mencioné antes, pues desde mi experiencia como deportista de alto rendimiento pude también hacer aportes allí a los entrenadores desde la mirada de cómo ve el deportista a su entrenador y cómo el deportista asume su carrera profesional, y creo que eso también para ellos fue importante. En cuanto a la asignatura, tengo que decir que entre los puntos fuertes me parece que es una asignatura muy importante para la formación. Yo aspiro que alguno de nosotros algún día pueda llegar al alto rendimiento. Sé que es difícil, pero yo aspiro que de la universidad salga una persona que pueda prepararse de tal manera que pueda llegar a entrenar a deportistas de alto rendimiento. Entonces esta práctica me pareció muy importante por eso. También el tema de aprender la planificación y la periodización del entrenamiento me parece muy importante, porque cuando salgamos ya a enfrentarnos a la vida real es una herramienta muy importante para ser organizados, para tener una muy buena planeación de la competición, para sacar pues el mejor provecho de los deportistas, el mejor nivel de ellos. La práctica, la realización del macrociclo, los ejercicios que hacíamos en clase, de hacer el macrociclo, de llevarlo a la práctica, me parece muy importante, porque bueno, la teoría sí es importante, pero ya cuando uno lleva esa teoría al hacer, pues se vuelve más significativo, y es realmente donde uno aprende, allí haciéndolo. Me parece que es la forma más adecuada de aprender a hacerlo. El dinamismo de la clase, rescato mucho el dinamismo de cada una de las clases, y tener claridad acerca de qué, cómo y cuándo trabajar las diferentes capacidades físicas para mí es fundamental, porque a la hora de planificar el entrenamiento, si tenemos claro esto, pues vamos a poder planificarlo de la mejor manera. Creo que puntos a mejorar: yo creo que profundizar en otros modelos de planificación aparte del ATR, por ejemplo para fútbol, para los deportes de conjunto, como que no profundizamos tanto en esos
en esos otros modelos como el microciclo estructurado, periodización táctica. Simplemente nos quedamos en ATR y yo sé que por temas de tiempo pues es difícil, es muy difícil poder hacerlo, pero si se pudiese hacer de alguna manera sería importante también. Yo creo que también un punto a mejorar es tener clases prácticas de las sesiones de entrenamiento según el microciclo. Apenas tuvimos una y eso que fue un intento porque fueron algunos grupos los que pudieron participar, los demás no. Y me parece que también, así como en la práctica de la realización del macrociclo, el hecho de también llevar a cabo una sesión de entrenamiento dependiendo del microciclo, pues eso también nos iba a dar o nos iba a aportar mucho en el proceso de formación. Entonces me parece que eso también es un punto a mejorar. Tener en cuenta los procesos que se llevan en las prácticas, también el hecho de que se tenga en cuenta lo que uno está haciendo, lo que uno está aprendiendo. Me parece que hacer un seguimiento a eso es importante para poder amarrarlo con lo que se está haciendo en el trabajo de la clase como tal. Y no sé si se pueda plantear que la clase de prácticas sea en las horas de la mañana para no tener que hacer actividades prácticas después de haber almorzado, que creo que eso fue lo que sucedió también en la sesión que tratamos de hacer y que no resultó muy bien. Creo que eso es como de esa parte. Ahora vamos a hablar de hacer un poco del macrociclo de entrenamiento. Bueno, el macrociclo de entrenamiento que yo diseñé es para el deporte de taekwondo, categoría mayores. El género, pues había hombres y mujeres, o sea que es masculino y femenino, y el equipo de la Liga Vallecaucana de taekwondo. Entonces yo obviamente utilicé el modelo ATR de 3 meses, enero, febrero y marzo, 12 semanas de entrenamiento, y pues en la primera semana planteé que fuera una semana de microciclo de ajuste, la segunda de carga, tercera de carga, cuarto impacto, quinta recuperación, sexta impacto, séptima impacto, octava carga, novena ajuste, décima carga, onceava recuperación y la doceava microciclo de activación y competencia. La frecuencia de día era de lunes a sábado. En número de sesiones, pues en algunas, sobre todo en las que eran de carga y de impacto, eran trabajos a doble jornada, es decir, que se trabajaba en la mañana y en la tarde, y cuando ya era ajuste, recuperación, o las últimas semanas ya cerca de la competencia, eran trabajo una sola jornada. El volumen, pues de acuerdo al microciclo, si era un microciclo de ajuste, pues el volumen era medio bajo, si era de carga era moderado o bajo. Bueno, allí está de acuerdo al volumen, también la intensidad se relacionan allí. Si el volumen era alto, pues la intensidad era baja, y si el volumen era bajo, pues la intensidad pues aumentaba también, ¿no? Allí está la densidad de trabajo sobre descanso. Entonces se tomaba el tiempo de trabajo total de la sesión versus el tiempo de recuperación. Las primeras 4 semanas íbamos a trabajar fuerza submáxima, desde la semana 6 hasta la semana 10 íbamos a trabajar fuerza resistencia. La resistencia aeróbica la trabajábamos desde la semana 1 hasta la semana 7. La resistencia anaeróbica láctica la trabajamos de la semana 6 a la semana 10. La velocidad de reacción la trabajamos desde la semana 6 hasta la semana 12. La flexibilidad se trabajaba todos los días. Y ya lo que es la técnica se trabajaba a partir de la semana 5 a la semana 12, diferentes gestos técnicos. Está el Lapchagi, el Jobchagi, Bandal Chagi, Dolio Chagi, Hacha, Duichagi, Talón 180 y Puño. Todos esos se trabajaban a partir de la semana 5 en adelante. Unos más que otros en algunas semanas, pero todos dándole importancia sobre todo a las técnicas de patada.
Y la táctica defensiva y ofensiva se trabajaban a partir de la semana 5 a la semana 10, era donde se trabajaba la táctica tanto defensiva como ofensiva, que se trabajaba de manera simultánea porque se llevaba a cabo a través de combates en los que se daban ciertas tareas, no eran combates libres, sino que se daban ciertas tareas para llevar a cabo esto. Ya en cuanto a las sesiones de entrenamiento, bueno, vamos a mirarlas por acá. La sesión de entrenamiento en la fase de acumulación, este es un microciclo de ajuste y el objetivo era fortalecer la musculatura general y preparar el organismo para posteriores entrenamientos. Este era un entrenamiento que se hacía la primera semana del macrociclo, del tiempo de preparación. Entonces en la fase inicial se iba a hacer movilidad articular, activación con juego de piedra, papel o tijera y por equipos y saltando en los aros, y estiramiento. Ya en la fase central se iba a hacer un trabajo de fuerza funcional, método Tabata, se realiza diferentes ejercicios de autocarga para fortalecer la musculatura general. Entonces allí estaban los diferentes ejercicios: burpees, escalador, salto estrella, sentadillas, zancadas, plancha, sentadas en B, flexión de codos, subida de cuerda y tijera con salto. Entonces, ¿cómo íbamos a trabajar eso? Se iban a hacer 4 series de 30 segundos de trabajo por 30 segundos de recuperación por cada ejercicio y 5 minutos entre serie y serie. Es decir, se hacía 4 bloques en los que se hacían todos estos ejercicios de acá, todos estos ejercicios, y se trabajaba 30 segundos cada ejercicio. Es decir, se trabaja, por ejemplo, burpees, 30 segundos, se daba 30 segundos de descanso, 30 segundos de escalador, 30 segundos de descanso, 30 segundos de salto en estrella, y así hasta completar todo el bloque. Esa era una serie, después se hacía de nuevo la otra serie. Entonces se llevaban a cabo 4 series, la intensidad era moderada y este trabajo tenía una totalidad de 60 minutos. Ya después la fase final se hacía estiramiento profundo y en total se trabajaba 90 minutos. Para la segunda sesión se iba a trabajar un microciclo de carga en la fase también de acumulación, y el objetivo era mejorar la resistencia aeróbica. Entonces en la fase inicial, movilidad articular, activación con trote, taloneo, skipping, elevación de rodillas, saltos sencillos, saltos dobles, saltos rodillas al pecho y estiramiento dinámico. Ya para la fase central se iba a hacer el trabajo de 2000 patadas. Dice que se organizan en parejas y tomarán las paletas de taekwondo. Los deportistas deberían hacer 4 recorridos, 2 con derecha y 2 con la izquierda, con la pierna derecha y con la pierna izquierda, a lo largo del doyan, que es como digamos como el tatami en el donde se entrena el taekwondo, y de diferentes combinaciones de patada. Entonces, por ejemplo, job dolio talón en un recorrido, esa podría ser una serie. En la otra serie job dolio dolio, en la otra serie job dolio hacha, en la otra serie dolio dolio job, en la otra serie job dolio tuichagi y en la otra serie job dolio talón 180. Entonces, de cada una de estas iban a hacer 7 series de 48 repeticiones por 3 minutos de recuperación entre serie y serie. La idea de esto es generar bastante volumen, bastante acumulación para poder ganar en resistencia, pero esta resistencia es una resistencia que se da a través del gesto deportivo, no es como llevarlos a correr ni nada de eso, sino a través del gesto deportivo. Y en la fase final, pues la caminata y el estiramiento. La intensidad de esta fase central es media alta, se trabaja al 75% en la frecuencia cardíaca máxima de cada deportista, y el total de trabajo fueron 140 minutos el volumen total. En esta sesión de entrenamiento se iba a trabajar un microciclo de impacto, también fase de acumulación, y el objetivo era mejorar la fuerza general y aplicarla en el gesto técnico de la disciplina. Entonces, igual, fase inicial, movilidad articular, activación, estiramiento dinámico corto, y en el trabajo de fuerza se iban a organizar en parejas para trabajar en pirámide descendente en cada ejercicio.
Es decir, que en cada repetición se aumentará el peso gradualmente y al mismo tiempo disminuyen las repeticiones. Es decir, mientras se aumentaba la carga, las de peso, las repeticiones iban a disminuir y se iba a realizar transferencia entre cada repetición. Entonces se iba a trabajar hombros, sentadilla, bíceps, isquiotibiales, tríceps, cuádriceps, pecho y pantorrillas. Si vemos, es una de tren superior, la otra que sigue de tren inferior, tren superior, tren inferior, así para darle descanso también al músculo. Entonces se iba a hacer de cada una 4 series en pirámide descendente, es decir que la primera serie se iba a hacer con 6 repeticiones, en la segunda serie se aumentaba el peso y se hacían solo 5 repeticiones, la tercera serie se aumentaba otra vez el peso, 4 repeticiones, y en la cuarta serie se aumentaba de nuevo el peso y se hacían solo 3 repeticiones, 1 minuto de recuperación entre repeticiones y 3 minutos entre serie y serie. La intensidad es vigorosa y se trabaja teniendo en cuenta el RM de cada deportista. Primera serie al 85% del RM, segunda serie al 88%, tercera al 90% y cuarta al 92%. Después de esto, como transferencia, se iban a realizar combates rotando con diferentes compañeros. Entonces se hacían 5 combates de 3 rounds de 2 minutos y recuperación de 30 segundos entre rounds y 2 minutos entre combate. Esto con el objetivo de transformar esa fuerza que se llevó a cabo a través del gimnasio, transformarla en el gesto deportivo. Esa es como la transferencia que se va a hacer. Obviamente la intensidad es vigorosa y el tiempo total, el volumen total de entrenamiento son de 120 minutos. Después de esta fuerte sesión de entrenamiento, el microciclo que sigue es un microciclo de recuperación para darle descanso al deportista. Dice el objetivo de recuperar activamente a los deportistas para que se produzca el proceso de supercompensación y evitar lesiones. Entonces en la fase inicial se hace movilidad articular, se hace un jueguito de ponchado y un estiramiento profundo. Después se iba a hacer fortalecimiento de zona media o de core con diferentes ejercicios, 4 series de 20 repeticiones por cada ejercicio con 30 segundos de recuperación entre repeticiones y 180 segundos entre serie y serie. Y se iba a llevar a cabo un trabajo técnico con paletas, sin golpearse, sin contacto, simplemente el trabajo técnico como para soltar, como para sacar toda esa fatiga, ¿no? Entonces cada deportista hace diferentes combinaciones de patada con desplazamiento, sin desplazamiento, 2 con derecha y 2 con izquierda, y después cambiaban. Esa es una intensidad moderada baja. Se trabaja el 50% de la frecuencia cardíaca de cada deportista y el tiempo total del entrenamiento es de 90 minutos. Finalmente, en el microciclo de activación, que es el último, es la sesión, digamos, de las últimas sesiones pues, del macrociclo. El objetivo es generar un estímulo al organismo para llegar a la competencia de manera óptima. Entonces en la fase inicial, movilidad articular, la activación, el estiramiento dinámico corto, y se hacía trabajo técnico, diferentes combinaciones de patada, pero a máxima velocidad y sin contacto para evitar lesiones, ¿no? Entonces a máxima velocidad, con desplazamiento, pero sin contacto para que los deportistas no se golpeen. Se hacen solamente 6 series de 3 repeticiones y 1 minuto de recuperación en cada repetición. El objetivo es que los músculos sean estimulados para llegar a la competencia con el estímulo adecuado y para que los deportistas puedan llegar bien. Entonces más o menos en esto consistía mi propuesta de tanto de macrociclo de entrenamiento como de sesiones de entrenamiento. Muchas gracias, no es más, que estén muy bien.